Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a estudiar trabajo mecánico, potencia y energía mecánica. ¿Qué podríamos decir con respecto al trabajo? En principio podríamos decir que es una magnitud escalar que caracteriza la acción que ejerce la fuerza sobre el cuerpo al comunicarle cierto desplazamiento. El trabajo caracteriza la acción de las fuerzas capaces de modificar el módulo de la velocidad del cuerpo, es decir, que pueden acelerar o retardar el movimiento del cuerpo considerado. Esto implica que solo pueden realizar trabajo aquellas fuerzas que tengan un componente, ojo con este detalle, en la dirección del movimiento, es decir, una componente tangente a la trayectoria en cada uno de sus puntos. El valor del trabajo podemos calcularlo conociendo la fuerza y la trayectoria que recorre el cuerpo. Eso es una definición general. Si queremos entender un poquito mejor, vamos a poner algunos ejemplos. A ver, la esfera cae y aplasta el resorte venciendo la resistencia interna del mismo. Mira, tienes tu resorte, tienes una esfera y le va aplastando. Otro caso, el gas se desplaza levantando el émbolo, superando la resistencia ofrecida por la carga hasta una determinada distancia, originado por la presión interna del gas. Este es un instante inicial, aquí estamos en un instante final. La fuerza de rozamiento estático, que ya la habíamos visto, evita el deslizamiento de los pies del atleta y a la vez lo impulsa hacia adelante, es decir, le transmite movimiento. Aquí y aquí. Observe que en cada uno de los casos ha superado una resistencia durante una distancia, mediante la acción de una fuerza, pudiendo de esto concluir la transferencia de movimiento mecánico de un cuerpo a otro recibe el nombre de trabajo mecánico. Transferencia de movimiento mecánico de un cuerpo a otro. Esta transferencia de movimiento mecánico se cuantifica matemáticamente a través de la siguiente fórmula. Fuerza por distancia coseno de alfa. Para F constante. Donde, por supuesto que esto significa el trabajo desarrollado mediante la fuerza F para llevar el bloque desde A hasta B. Aquí lo indicamos en la notación. Alfa es el ángulo formado por F y el desplazamiento. Las unidades, sistema internacional, fuerza en Newton, distancia en metros y el trabajo, por supuesto, Newton por metro. Eso es lo mismo que decir Joule, Joule. Gráficamente podemos obtener el trabajo mecánico de una fuerza de la siguiente forma. Aquí una clásica situación. El coche cambia de posición debido a la acción de la fuerza F. Fíjate cómo va cambiando de posición. De aquí, aquí y luego por acá. Tenemos un plano cartesiano. Luego tenemos una posición inicial, posición final. Y aquí está la fuerza constante, tal como habíamos explicado en la definición. De aquí se descubre que el área bajo la curva o debajo de la gráfica representa el trabajo desde posición inicial hasta una posición final. El área, fuerza por distancia. De aquí podemos darnos cuenta que el área de esta gráfica es numéricamente igual al trabajo que desarrolla la fuerza F. Ojo que para el caso de una fuerza variable, pero que es paralela a la distancia que avanza el cuerpo, como por ejemplo en el gráfico, aquí, fuerza constante, pero que es paralela a la distancia que avanza el cuerpo, tenemos el siguiente gráfico, donde el área bajo la curva representa el trabajo realizado, desde una posición inicial hasta una posición final. Bien, creo que ya podemos poner en práctica lo que hemos comentado. Nos dicen que un bloque de 2 kilogramos es elevado con una fuerza F que produce una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Determina el trabajo de dicha fuerza durante los 2 primeros segundos. Veamos un gráfico. Ahí está. Vamos a elevar un bloque
de 2 kilogramos desde el punto A hasta el punto B. Hay una aceleración, una fuerza F que produce una aceleración, eso lo habíamos visto en dinámica. Determina el trabajo de dicha fuerza durante los 2 primeros segundos. Aquí está la distancia. Para empezar, tienes que recordar lo que acabamos de estudiar. Fuerza por distancia. Pero tenemos un pequeño gran problema. No conocemos el valor de F, ni tampoco la distancia, el desplazamiento. Sin embargo, como existe aceleración, entonces usamos la segunda ley de Newton. Ponemos aquí por dinámica. Felizmente ya la habíamos estudiado, la segunda ley de Newton. Fuerza resultante es igual a masa. Ahí está. ¿Cuál es la fuerza resultante? Tú te preguntarás. Quizás sea necesario hacer un diagrama de cuerpo libre, por supuesto. Tengo una F que está yendo hacia arriba, mira. Y esto, que es el famoso mg, si te acuerdas, el peso. La masa es 2, por lo tanto aquí es 2, y la gravedad es 10. Esto es igual a 20. ¿20 qué? 20 newton. ¿Ok? Como el cuerpo va desde A hasta B, por lo tanto, asumes que F es mayor que el peso. Ahí está. Esto es la fuerza resultante. Por lo tanto, la aceleración está yendo hacia arriba. Esto es igual. Ya sabemos que la masa es 2. ¿Y cuánto es la aceleración? La aceleración es de 5. Aquí debemos poner 5 metros por segundo cuadrado. Bien, por lo tanto, tu F tiene que ser 2 por 5, 10. Y ese 20 pasa a sumar. Fuerza es igual a 30 newton. Ya tienes la fuerza. Ahora, como hay la distancia, bueno, por cinemática. Claro que sí. Yo estoy seguro que recuerdas tus fórmulas. Por ejemplo, podemos aplicar esto. Distancia es velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Tienes que recordar que tu velocidad inicial es 0, estás partiendo del reposo, tu tiempo es 2 y tu aceleración es 5 metros por segundo cuadrado. Datos del problema. Por lo tanto, 0 por tiempo que es 2 más aceleración 5 por 2 al cuadrado, todo esto entre 2. Distancia, esto se cancela, me sale 10. ¿Ya tienes todos los datos? Sí, ya tengo todos los datos para dar la respuesta. Por lo tanto, tu trabajo de la fuerza F desde A hasta B tiene que ser igual a fuerza, que es 30 newton, por distancia, que acabamos de hallar, 10 metros. Esto me arroja un resultado de 300 joules. Ahí está, solución. Fíjate que para resolver el ejercicio tuvimos que recordar cinemática y tuvimos que recordar la segunda ley de Newton, esto es decir, dinámica. Bien, veamos más ejercicios. Nos dicen que un bloque está apoyado sobre una superficie horizontal rugosa en x es igual a 0. Aquí estoy en x igual a 0. Si se aplica una fuerza horizontal que varía en la forma indicada, determina el trabajo de la fuerza de rozamiento. Si el trabajo neto hasta x4 es de 50 joules. Una cosita, me hablan de
el trabajo neto. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora solamente voy a indicar como que la fórmula, pero más adelante lo vamos a ver en detalle. La idea acá es entender la gráfica. Vemos que se trata de una fuerza variable. En este caso el trabajo de F está dado por el área de la gráfica. Aquí está sombreado. Precisamente esto es una ayuda que tenemos. ¿Ok? Igual ya lo sabíamos. Tenemos aquí la gráfica. Esto que está acá, el área bajo la curva, va a representar lo que es el trabajo de la fuerza F, ojo. Trabajo F desde 0 hasta 4. Esto es igual a el área, por supuesto, de esa figura. Es un trapecio rectángulo. Ahí está, dibujamos así aproximadamente. ¿Cómo es el área de un trapecio rectángulo? Tú recordarás base mayor más base menor entre 2 por altura. De aquí hasta aquí hay 15. La altura, la base mayor es 25. Y la altura, por supuesto, es 4. Así es que 25 más 15, todo esto sobre 2 por la altura. Este es un trapecio rectángulo, ¿no? 90, lo habíamos visto en cuadriláteros. Vamos a llamarle este B y este B. Y esta es la altura. Entonces el área es igual a base mayor más base menor entre 2 por altura. Solo que aquí está echadito. De aquí descubrimos que esto es igual a ¿cuánto? 25 más 15, 40 entre 2, 20 por 4, 80. 80 joules. Bien. Luego me dicen por el dato que el trabajo de hallar el trabajo de rozamiento es el trabajo neto. ¿Qué es el trabajo neto? Trabajo neto. Como su nombre lo indica, es la suma de los trabajos que se han desarrollado. En este caso tengo dos, la fuerza variable F y la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, pongo aquí fuerza F menos la fuerza de rozamiento. Cinético. Siempre es negativo el rozamiento. Por lo tanto, diremos que 50 por dato del problema. Esto lo acabamos de hallar, 80. Ya podemos averiguar el rozamiento cinético. 80 menos 50 me da 30. Solución. 30 joules. Ahí está. Por lo tanto, ya estamos aprendiendo a interpretar gráficas. Determine el trabajo en la pregunta 3 de la fuerza de gravedad sobre el bloque de 4 kilogramos desde A hacia B. Lo primero que hacemos es plantear nuestra relación. Trabajo de la fuerza desde A hasta B es igual a fuerza por distancia. Ahora vamos a aplicar a nuestra situación particular. Me están pidiendo el trabajo de la fuerza de gravedad desde A hasta B. Fíjate que el trabajo de la fuerza de gravedad no depende de la trayectoria, solo depende ¿de quién? De la altura, por supuesto. Esto lo habíamos conversado, creo. ¿Sí? Entre la posición inicial y final. Recuerda ese detalle. La fuerza de gravedad no depende de la trayectoria, sino de la altura. Por lo tanto, tenemos aquí fuerza de gravedad por altura de A hasta B. Finalmente, trabajo de la fuerza de gravedad es igual. Fuerza de gravedad es el mg. Y la altura desde A hasta B, mira, ¿cuánto es? 10 menos 6. Por lo tanto,
Ya tenemos lista nuestra ecuación. Masa, 4 kilogramos, gravedad, 10, y todo esto 4. 160 joules. Solución. Ahí te dejamos algunos problemas adicionales. Vamos ahora sí con trabajo neto. Aquí les dejamos algunos más. Trabajo neto. Viene a ser la suma de los trabajos que se han desarrollado por aquellas fuerzas que están aplicadas al cuerpo. Para esto hay que tener en cuenta los signos de los trabajos, positivo o negativo. El trabajo sobre un cuerpo será positivo cuando se le ponga en movimiento. El trabajo será negativo cuando tratemos de detenerlo. Fuerzas de rozamiento, por supuesto. El trabajo de una fuerza será nulo si dicha fuerza es perpendicular a la trayectoria o desplazamiento. Tenemos un ejemplo aquí. Determine el trabajo neto realizado sobre el bloque para un desplazamiento de 3 metros. Lo primero que hacemos es analizar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y por lo tanto las que van a determinar el trabajo. Mira, tenemos 4 fuerzas: la de gravedad, la normal, rozamiento y la fuerza F. Recuerda la teoría que acabamos de explicar. El trabajo de una fuerza será nulo si dicha fuerza es perpendicular a la trayectoria de desplazamiento. La trayectoria de desplazamiento es esta. ¿Quiénes son perpendiculares a ello? Mira, perpendicular lo sé por teoría. Por lo tanto, esto que está aquí es nulo. Nulo. La fuerza F es 20. Aquí voy a poner distancia. Y aquí también. Es 20 por la distancia que es 3. Esto me sale 60. ¿Positivo o negativo? ¿Qué dices? ¿Qué decía la teoría? El trabajo sobre un cuerpo será positivo cuando se le ponga en movimiento y será negativo cuando tratemos de detenerlo. Aquí lo está poniendo en movimiento, por lo tanto es positivo, por supuesto, y el rozamiento siempre es negativo. Aquí tengo 8 por 3. Distancia 3 y dato fuerza de rozamiento 8. 8 por 3 es 24. Ajá. Trabajo neto es igual a más 60 menos 24. Trabajo neto 36. Solución. Potencia mecánica. La potencia media es una magnitud física escalar que nos indica la rapidez con que en promedio se realiza un determinado trabajo mecánico. Ojo, que como hablamos de magnitud física escalar, nos referimos a la rapidez. Potencia, trabajo sobre tiempo. Trabajo realizado, tiempo empleado. Unidad, watt, W. Joule por segundo. Potencia instantánea es aquella que nos indica la rapidez con que se realiza un trabajo en un intervalo de tiempo muy corto. Su valor lo determinamos así: fuerza por velocidad coseno de alfa. Alfa es el ángulo entre la fuerza y la velocidad. Otro concepto importante aquí, el de eficiencia o rendimiento mecánico. ¿Qué nos indica esto? Esto nos indica la calidad de la máquina. Su valor expresa qué fracción de la potencia absorbida o entregada al cuerpo es transformada en trabajo útil. Recuerda que no hay máquina perfecta. Por lo tanto, el trabajo útil o potencia de salida de una máquina nunca es igual al de entrada. Eso lo haría una máquina perfecta, ¿verdad? Estas diferencias se deben en parte a la fricción, al enfriamiento, al desgaste. Cuando uno activa una máquina, al instante nota, por ejemplo, que se calienta.
ese calor representa una pérdida, un desgaste. Mientras mayor sea ese desgaste, la máquina es menos útil, menos eficiente. La eficiencia no se expresa la razón entre lo útil y lo suministrado a una máquina. Potencia útil, potencia entregada. Es como un porcentaje, ¿verdad? En porcentaje simplemente lo multiplico por 100%. Entonces, útil sobre el total, que es la potencia entregada. Así es como se entiende, es una fracción. Energía mecánica. El término energía está relacionado con transformaciones que se dan en la naturaleza. Por eso decimos que en la naturaleza misma se presentan muchas formas de energía. También podemos decir que se entiende por energía la capacidad o aptitud que tiene un cuerpo para realizar un trabajo. Debido a esto, la energía de un cuerpo se medirá por el trabajo que es capaz de efectuar en condiciones determinadas. Si un cuerpo realiza trabajo, su contenido energético disminuye en una cantidad que es equivalente al trabajo efectuado. Por el contrario, si sobre el cuerpo se realiza un trabajo, su energía aumenta en la misma cantidad. El origen de esta aptitud puede ser muy diferente de un cuerpo a otro, por lo que la energía se manifiesta de diferentes maneras, a las que se denominan formas de la energía. A nosotros nos interesa conocer la posición y rapidez de un cuerpo, por lo que se tienen las siguientes formas: la energía de traslación, la energía potencial elástica. Energía cinética de traslación es la medida escalar del movimiento de traslación de un cuerpo o partícula. Esta energía se puede obtener a través del trabajo que se efectúa para mover un cuerpo. Masa del cuerpo, V, rapidez del cuerpo. Su expresión matemática, energía cinética, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Energía potencial gravitatoria es la medida escalar de la interacción gravitatoria de un cuerpo y la Tierra. Si la anterior era del movimiento, ahora vemos que es la interacción gravitatoria de un cuerpo y la Tierra. Esta energía se almacena en el sistema cuerpo-tierra cuando desarrollamos trabajo para separarlos. La energía potencial gravitatoria depende de la fuerza de gravedad del cuerpo y de la altura medida a partir del nivel de referencia en donde la energía potencial es cero. Su expresión matemática es la que sigue: energía potencial gravitatoria, masa por gravedad por altura, donde d es la distancia vertical que existe entre el centro de gravedad del cuerpo y el nivel de referencia. Para este caso, aquí estaría el centro de gravedad del cuerpo justo en el centro y el nivel de referencia estaría por aquí, a este nivel. Entonces tengo la altura. Nivel de referencia. Ahí. Energía potencial elástica. Es la energía que almacena un cuerpo elástico debido al trabajo que se desarrolla para deformarlo, ya sea estirarlo o comprimirlo. Para el caso particular de un resorte ideal de masa despreciable, eso es lo que significa resorte ideal, se calcula así: energía potencial elástica es igual a un medio K, que es la constante de rigidez del resorte, por X al cuadrado, que es la deformación. Aquí hemos estirado el resorte, ¿verdad? O también puedes verlo como una compresión, si es que todo esto fuera la longitud inicial del resorte y tú lo comprimes. Pero en este caso, esta es la longitud natural del resorte y lo hemos elongado suponiendo que llegue hasta aquí. X es esa elongación y K es la constante de rigidez del resorte. Ojo con este detalle importantísimo. La suma de estas tres formas de energía recibe el nombre de energía mecánica. Entonces, energía mecánica es igual a energía cinética más energía potencial gravitatoria más energía potencial elástica. Muy importante, la energía mecánica de un cuerpo o sistema puede variar, ya que por lo general, al analizar un fenómeno físico, vemos que una forma de energía se transforma en otra. Suponga que lanzo un bloque sobre un piso áspero. Aquí tengo mi piso, aquí tengo mi bloque. Es un piso áspero, mira. Aquí está el punto B, A y B. En el punto A, el bloque tiene una energía mecánica. Energía mecánica en A. Sin embargo,
la fuerza de rozamiento cinético, ahí está, lo va deteniendo hasta que en el punto B su energía mecánica es 0. Energía mecánica en B es 0. Luego la energía mecánica no se conserva, claro, porque aquí tenía un valor que no sabemos cuánto es, pero aquí es 0. No se ha conservado porque por el trabajo que ha hecho la fuerza de rozamiento cinético. ¿A qué conclusión llegas? Que la energía mecánica de un cuerpo y sistema se conserva, esto quiere decir que no cambia de valor, siempre y cuando las fuerzas no conservativas no efectúen trabajo mecánico. ¿Qué son fuerzas no conservativas? Son aquellas cuyo trabajo sí depende de la trayectoria seguida por el cuerpo. De manera simple, diremos la fuerza de rozamiento. ¿Qué son fuerzas conservativas? El peso y la fuerza elástica. De manera general diremos que la variación de la energía mecánica es igual a la variación de las fuerzas no conservativas. En otras palabras, la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas que actúan sobre una partícula es igual a la variación de su energía mecánica. Aquí ponemos negativo porque las fuerzas no conservativas corresponden de manera simple a la fuerza de rozamiento. Entonces, el cambio de energía mecánica de un cuerpo o sistema es numéricamente igual al trabajo desarrollado en él por las fuerzas que actúan en él, sin considerar la fuerza de gravedad y elástica, que vendrán a ser las fuerzas conservativas. Esta parte es crucial. Tenemos aquí un resumen. Aquí llamamos fuerzas conservativas, son aquellas fuerzas cuyo trabajo entre dos posiciones no depende de la trayectoria seguida por el cuerpo. ¿Ok? Las principales fuerzas conservativas, lo que nos interesa a nosotros, son el peso, la fuerza de gravedad, las fuerzas elásticas, aquí trabajamos con los resortes, ¿verdad? Y las fuerzas electromagnéticas. Las fuerzas no conservativas son aquellas cuyo trabajo sí depende de la trayectoria seguida por el cuerpo. Clásico, fuerza de rozamiento. ¿Ok? Es importante establecer estas diferencias, saber quiénes son. Fuerzas conservativas le puedes encontrar así, FC nada más. Fuerzas no conservativas, FNC. Bueno, teorema del trabajo y la energía mecánica. La suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas, fuerza de rozamiento para nosotros, que actúan sobre una partícula, es igual a la variación de su energía mecánica. Aquí está. Variación de energía mecánica quiere decir energía mecánica final menos energía mecánica inicial. ¿Ok? 2 puntos. Bien, esto es nuestro poderoso teorema del trabajo y la energía mecánica. Fundamental al momento de resolver problemas. Pero, ojo, atención, cuidado. Si la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas es igual a 0, o lo que es lo mismo, las fuerzas no conservativas, para nosotros rozamiento, no realicen trabajo mecánico, se va a conservar. Teorema de la conservación de la energía mecánica. Por lo tanto, la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. De aquí se deduce, ¿no? Si esto es 0, bueno, te pasa para allá. La energía mecánica en un punto es igual a la energía mecánica en otro punto. Conservación de la energía mecánica. Esto solo si sobre el cuerpo están actuando fuerzas conservativas, FC. O sea, cuando solamente veas peso, fuerzas elásticas, bien, te mandas con tu teorema de conservación de la energía mecánica. Si aparece rozamiento, te mandas con el teorema del trabajo y la energía mecánica. Es importante establecer esas diferencias. Vamos a resolver 2 ejercicios. ¿Ok? Problema 1. Tenemos una esfera a 250 metros de altura. Calcular luego de cuántos segundos de haberse soltado, su energía cinética sería igual a su energía potencial gravitatoria. Desprecie los efectos del aire. Vamos con un pequeño gráfico. Es importante analizar las fuerzas que están actuando aquí. Bien, ahí tenemos nuestro gráfico. Fíjate que tenemos un punto A, un punto B. Como dice que se ha soltado, la velocidad inicial es 0 en el punto A, la altura 250 metros. Desde A hasta B va a recorrer una altura. El nivel de referencia es aquí.
importante para la potencial gravitatoria. Y bueno, si analizamos solamente el punto A y el punto B, tenemos este intervalo de tiempo. Nos damos cuenta que en todo el trayecto solo actúa la fuerza de gravedad. Además nos dicen que despreciemos los efectos del aire. Por lo tanto, la energía mecánica entre A y B se va a conservar. Escribimos aquí, energía mecánica en el punto A es igual a energía mecánica en punto B. ¿Ok? Porque solamente están trabajando fuerzas conservativas. En este caso, la fuerza de gravedad. Utilizamos el segundo teorema. Pero tú sabes que tu energía mecánica es igual a energía potencial más energía cinética más energía potencial elástica. No hay elástica, pones energía cinética en A más energía potencial gravitatoria en A. Esto es igual a energía cinética en B más energía potencial gravitatoria en B. También tienes que recordar que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Lo mismo que la energía potencial es igual a masa por gravedad por altura. En el caso del punto A, mira, la velocidad es 0. Por lo tanto, no va a haber energía cinética en el punto A. Ok, ya que si reemplazo la velocidad con 0, todo esto se hace 0. Por lo tanto, esto se cancela. ¿Por qué? Porque la velocidad es 0. Entonces me va a quedar solamente energía potencial gravitatoria en el punto A. Pero la energía potencial gravitatoria en el punto A puedo reemplazar por la ecuación matemática. Ponemos aquí masa por gravedad por altura. Aquí está la altura. Pero para establecer la altura necesito un nivel de referencia. Creo que lo dijimos al principio, pero lo vamos a remarcar. Este es mi nivel de referencia, mi NR. Importante señalarlo siempre. Ajá, así, con flechita y todo. Muy bien, ese es mi nivel de referencia. Entonces, ¿mi altura cuánto va a ser? Tú mides desde A hasta el nivel de referencia. Altura va a ser, por supuesto, 250 metros. Eso lo vamos a reemplazar después. Altura, 250 metros. Esto es igual a energía cinética en B. Pero recuerda que el problema te decía, calcula el tiempo que hemos puesto por acá, cuando la energía cinética sería igual, o sea, energía cinética por supuesto en B, sería igual a su energía potencial gravitatoria. Por lo tanto, esa energía cinética en B tiene que ser igual a la energía potencial gravitatoria en B más energía potencial gravitatoria en B. Ambos van a dar la energía mecánica en el punto B. Ahora sí, vamos a reemplazar con los números. Vamos a hacer un poco más abajo, que tengo espacio. Muy bien. Tú dices, no me han dado la masa, ¿qué problema? No es un problema, porque se va a cancelar después. Mira, masa por gravedad. Puedes reemplazar la gravedad, ¿verdad? La gravedad es 10, pero lo puedes dejar también en mg y al final reemplazamos. Altura, 250 metros, para lo de rojo. Eso es igual a 2 veces la energía potencial gravitatoria en B. Por lo tanto, aquí puedo poner masa, ya vamos a reemplazar gravedad 10, 250. Todo esto es igual a 2 veces la energía potencial. Energía potencial es masa, ya sabíamos, gravedad, que le pongo 10. Y la altura, ¿cuánto va a ser la altura? Ojo, hacia tu nivel de referencia. Simplemente va a valer h, según mi gráfico. Bien, mira, puedes cancelar esto con esto. Y este 2 pasa a dividir. ¿Cuánto es 250 entre 2? 250 entre 2 va a representar mi h. Por lo tanto, h tiene que ser 125 metros. Bien. Como todo era 250, tú dices que h1, que es el que me interesa, más h, es igual a 250. Finalmente, h1 es 250 menos h, pero ese h es 125. Por lo tanto, h1 tiene que ser 250 menos 125, me sale 125 metros. Ya tengo h1, que está por acá, y ahora me piden el tiempo en que sucede todo eso. Resolvemos mediante nuestro movimiento vertical de caída libre. Decimos que
altura 1 es igual a velocidad inicial por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. Esto lo acabamos de hallar, es 125. La velocidad inicial es 0 por el tiempo, que es lo que quiero, más gravedad 10 entre 2 por tiempo al cuadrado. 125 es igual, cancelo, 10 entre 2, 5t cuadrado. De aquí me quedó que 125 entre 5 es igual a t cuadrado. De aquí descubres que t es 25, t cuadrado por supuesto, por lo tanto t es raíz de 25. T es igual a 5 segundos. Solución. Siempre tenemos que recurrir a conceptos anteriores. Bien, esa es la idea. En principio aplicamos el teorema de conservación de la energía mecánica. ¿Por qué? Porque no hay fuerzas no conservativas que estén realizando trabajo aquí. Por lo tanto, se va a conservar la energía mecánica en el punto inicial A, punto final B. La energía cinética en A se canceló porque la velocidad inicial es 0. Si tú reemplazas aquí, 0 se va. Y la energía cinética en B es igual que la energía potencial gravitatoria en B. Esto es por condición del problema. Lo que sigue, bueno, es un desarrollo algebraico. Recuerda tu nivel de referencia. Vamos con el siguiente ejercicio. Me dicen una pequeña esfera es lanzada tal como se muestra. Determina el módulo de la componente horizontal de la velocidad que tanto la esfera cuando pase por el punto B. Desprecie los efectos del aire. Estamos como que en el ejemplo anterior. Solamente está actuando la fuerza de gravedad. Además, como estamos despreciando los efectos del aire, pues la energía mecánica se va a conservar. Por lo tanto, la energía mecánica en A va a ser igual a la energía mecánica, puede ser en el punto B, pero yo voy a escoger este punto y le voy a poner el punto C. ¿Ok? ¿Por qué? En principio, si me piden determine el módulo de la componente horizontal, recuerda que estamos en un movimiento parabólico, entonces la componente horizontal va a ser igual en cualquier punto, va a ser constante. Por lo tanto, si la hallo aquí, ya tengo la solución. Otra cosa, según el gráfico, esto que está aquí es la altura máxima. ¿Ok? O sea, tengo altura, y la altura máxima significa que en este punto C solamente hay velocidad horizontal. ¿Ok? La vertical es 0. Entonces, la componente horizontal, el módulo, es lo mismo que la velocidad. Eso es importante. Otra cosita, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y la energía potencial gravitatoria es igual a masa por gravedad por altura. Tienes que recordar eso. ¿Por qué? Mira, aquí viene energía mecánica es igual a energía. Estos dos me dan la energía mecánica. Falta la elástica, ¿ok? Pero como no hay ningún resorte, no lo voy a mencionar siquiera, no lo voy a poner. Aquí es energía cinética en A más energía potencial gravitatoria en A. Todo esto es igual a energía cinética en B más energía potencial gravitatoria en B. Vamos a reemplazar cada uno. Energía cinética es un medio de la masa. No me han dado masa, así que pongo masa m por la velocidad. ¿Cuánto es la velocidad en el punto A? Es 8. Aquí está. Masa por velocidad al cuadrado. Más la energía potencial gravitatoria en A. Masa por gravedad, que es 10, por la altura. Recuerda que para hallar altura yo te decía que tienes que establecer un nivel de referencia. Este es mi nivel de referencia. Ahí lo ponemos con verde. NR. Y lo señalamos así. Fíjate que en el punto A está el nivel de referencia, por lo tanto no hay altura. Voy a ponerle 0. Esto es igual a energía cinética en el punto C. Yo he puesto B ahí, no sé por qué. Debe ser C. Es un lapsus. A ver, vamos a corregirnos. Energía cinética en el punto C más energía potencial gravitatoria en el punto C. Ahí está. Energía cinética en el punto C es un medio de la masa, que no sé cuánto es, por la velocidad.
velocidad en c elevado al cuadrado. Todo eso le sumo la energía potencial gravitatoria en el punto C. Masa por gravedad, que es 10, y por la altura, que es la altura máxima según el gráfico, 2,4. Ojo, 2,4 desde C hasta el nivel de referencia. Bien, vamos a resolver eso que está ahí. Aquí tenemos 8 al cuadrado, 64 entre 2, 32m. Esto se cancela, por supuesto, porque hay un 0 ahí. Luego nos queda que 1/2 de la masa por la velocidad de c al cuadrado más, mira, aquí sería 10 por 2,4, 24m. Ese m se va a cancelar, no es necesario, m, porque se está repitiendo en todos. Finalmente me va a quedar por acá 32, este 24 lo paso a restar, es igual a 1/2 velocidad de c elevado al cuadrado, 32 menos 24 es 8, 1/2 de la velocidad de c al cuadrado, pasamos a multiplicar, 16, velocidad de c al cuadrado, y de aquí tú dices, bueno, la velocidad de c es la raíz cuadrada de 16, 4 metros por segundo, el módulo. Aplicando conservación de la energía mecánica llegamos a la solución de este ejercicio. Bien chicos, hasta aquí un repaso básico de lo que significa energía mecánica. La mayoría de ejercicios tienen esta estructura. La idea siempre va a ser la misma, hacer un buen gráfico, determinar las fuerzas que participan y luego establecer las propiedades que hemos explicado. Chao, hasta pronto. Otro caso, el gas se desplaza levantando el émbolo, superando la resistencia ofrecida por la carga hasta una determinada distancia, originado por la presión interna del gas. Este es un instante inicial, aquí estamos en un instante final. La fuerza de rozamiento estático, que ya la habíamos visto, evita el deslizamiento de los pies del atleta y a la vez lo impulsa hacia adelante, es decir, le transmite movimiento. Aquí y aquí. Observe que en cada uno de los casos ha superado una resistencia durante una distancia, mediante la acción de una fuerza, pudiendo de esto concluir la transferencia de movimiento mecánico de un cuerpo a otro recibe el nombre de trabajo mecánico. Transferencia de movimiento mecánico de un cuerpo a otro. Esta transferencia de movimiento mecánico se cuantifica matemáticamente a través de la siguiente fórmula. Fuerza por distancia, coseno de alfa. Para F constante. Donde, por supuesto que esto significa el trabajo desarrollado mediante la fuerza F para llevar el bloque desde A hasta B. Aquí lo indicamos en la notación. Alfa es el ángulo formado por F y el desplazamiento. Las unidades, sistema internacional, fuerza en Newton, distancia en metros y el trabajo, por supuesto, Newton por metro. Eso es lo mismo que decir Joule, Joule. Gráficamente podemos obtener el trabajo mecánico de una fuerza de la siguiente forma. Aquí una clásica situación. El coche cambia de posición debido a la acción de la fuerza F. Fíjate cómo va cambiando de posición. De aquí, aquí y luego por acá. Tenemos un plano cartesiano. Luego tenemos una posición inicial, posición final, y aquí está la fuerza constante, tal como habíamos explicado en la definición. De aquí se descubre que el área bajo la curva o debajo de la gráfica representa el trabajo desde posición inicial hasta una posición final. El área, fuerza por distancia. De aquí podemos darnos cuenta que el área de esta gráfica es numéricamente igual al trabajo que desarrolla la fuerza F. Ojo que para el caso de una fuerza variable, pero que es paralela a la distancia que avanza el cuerpo, como por ejemplo en el gráfico, aquí, fuerza constante, pero... Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a estudiar trabajo mecánico, potencia y energía mecánica. ¿Qué podríamos decir con respecto al trabajo?
En principio podríamos decir que es una magnitud escalar que caracteriza la acción que ejerce la fuerza sobre el cuerpo al comunicarle cierto desplazamiento. El trabajo caracteriza la acción de las fuerzas capaces de modificar el módulo de la velocidad del cuerpo, es decir, que pueden acelerar o retardar el movimiento del cuerpo considerado. Esto implica que solo pueden realizar trabajo aquellas fuerzas que tengan un componente, ojo con este detalle, en la dirección del movimiento, es decir, una componente tangente a la trayectoria en cada uno de sus puntos. El valor del trabajo podemos calcularlo conociendo la fuerza y la trayectoria que recorre el cuerpo. Esa es una definición general. Si queremos entender un poquito mejor, vamos a poner algunos ejemplos. A ver, la esfera cae y aplasta el resorte venciendo la resistencia interna del mismo. Mira, tienes tu resorte, tienes una esfera y le va aplastando, que es paralela a la distancia que avanza el cuerpo. Tenemos el siguiente gráfico, donde el área bajo la curva representa el trabajo realizado, desde una posición inicial hasta una posición final. Bien, creo que ya podemos poner en práctica lo que hemos comentado. Nos dicen que un bloque de 2 kilogramos es elevado con una fuerza F que produce una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Determina el trabajo de dicha fuerza durante los 2 primeros segundos. Veamos un gráfico. Ahí está. Vamos a elevar un bloque de 2 kilogramos desde el punto A hasta el punto B. Hay una aceleración, una fuerza F que produce una aceleración, eso lo habíamos visto en dinámica. Determina el trabajo de dicha fuerza durante los 2 primeros segundos. Aquí está la distancia. Para empezar, tienes que recordar lo que acabamos de estudiar. Fuerza por distancia. Pero tenemos un pequeño gran problema. No conocemos el valor de F, ni tampoco la distancia, el desplazamiento. Sin embargo, como existe aceleración, entonces usamos la segunda ley de Newton. Ponemos aquí por dinámica. Felizmente ya la habíamos estudiado, la segunda ley de Newton. Fuerza resultante es igual a masa. Ahí está. ¿Cuál es la fuerza resultante? Tú te preguntarás. Quizás sea necesario hacer un diagrama de cuerpo libre, por supuesto. Tengo una F que está yendo hacia arriba, mira. Y esto, que es el famoso mg, si te acuerdas, el peso. La masa es 2, por lo tanto aquí es 2, y la gravedad es 10. Esto es igual a 20. ¿20 qué? 20 newton. ¿Ok? Como el cuerpo va desde A hasta B, por lo tanto, asumes que F es mayor que el peso. Ahí está. Esto es la fuerza resultante. Por lo tanto, la aceleración está yendo así, hacia arriba. Esto es igual. Ya sabíamos que la masa es 2. ¿Y cuánto es la aceleración? La aceleración es de 5.